Bueno, somos el grupo número 3 y vamos a presentar la lectura número 2, que es la elección organizativa en condiciones de ambigüedad de James Mars y Johan Olsen. Los integrantes que conforman este grupo y que haremos la presentación de la lectura correspondiente es Atara Méndez, Darly Urbina y mi persona Karen Mesa. Ahora hablaremos sobre las decisiones de las organizaciones, en el cual podemos ver que algunas decisiones pueden ser irracionales o pueden ser desordenadas. Por ejemplo, se da en el caso que en una empresa, pues los miembros de o los comités que se tengan, pues pueden discutir o pueden plantear durante meses o semanas una estrategia comercial que puedan implementarlo en base al marketing, etcétera. Pero al final pues dan a concluir o deciden aplicarlas, pero el comité no realiza una ejecución o no realiza tal acto, ¿no? Es decir, quizás la decisión era más como un acto simbólico que por una guía real de acción. Ahora también veremos temas sobre lo que es el desajuste entre teoría y lo que es práctica. Por ejemplo, en las teorías tradicionales pueden darse lo que es la racionalidad, el poder, la planificación, la democracia, de las cuales no encajan bien en lo que realmente está sucediendo alrededor. Por ejemplo, si en la teoría los gerentes o las personas que están a cargo de la empresa toman decisiones, pues sus decisiones están basadas en datos o en temas de lógica. Pero usualmente a veces en la práctica o en las situaciones que se dan, muchas veces no deciden tanto por algo lógico, sino deciden por lo que es la intuición, por una presión social o porque hay un tema de urgencia y que tiene que tomar una decisión ya. Ahora hablaremos sobre la decisión como escenario de múltiples funciones. Vamos a ver que una decisión organizativa no solo es para elegir tal vez un camino, sino también puede cumplir con otras funciones simultáneas. Por ejemplo, en la primera opción vamos a hablar sobre cómo reforzar rutinas y roles, que esto sirve para poder cumplir con lo que se espera de cada persona, ¿no? En la organización. Por ejemplo, si en una universidad, pues hay una reunión de consejos académicos, esto más que nada se puede usar para que cada facultad pueda tener una postura, ¿no? Pero a veces no se puede cambiar realmente lo que ellos quieren. Por ejemplo, en la opción número 2 es definir verdad y virtud, en donde vamos a hablar sobre cómo la organización interpreta su pasado y también define qué está bien o qué está mal. Por ejemplo, si en una empresa tal vez se justifican despidos diciendo al personal de que es, bueno, se le despide porque nosotros necesitamos mejorar la eficiencia, pero los resultados ante eso o ante los despidos pues no se demuestran, ¿no? Ahora, en la opción número 3 es cuando hay un reparto de gloria o culpa, pues es cuando decidir nos va a ayudar, va a permitir o nos va a permitir asignar pues tanto méritos o también pues se le van a asignar a culpables, ¿no? A las personas que tal vez no han realizado bien la acción. Por ejemplo, si en un proyecto tal vez se fracasa, la siguiente reunión que tal vez se dé o se use va a ser para la ocasión de señalar a los responsables que han sido o que pues hayan visto que hayan provocado tal fracaso, ¿no? Y también se pueden pues proponer soluciones en base a tal actividad que ellos han realizado. En la opción número 4, pues es la expresión de intereses individuales o grupales que sirve más que nada para mostrar quién está con quién o qué intereses tiene cada parte. Por ejemplo, si en una reunión tal vez mm, empresarial o en otras reuniones que se den, pues algunos pueden aprovechar para, por ejemplo, en una reunión sindical, algunos aprovechan tal vez para hacer campañas internas más que para resolver problemas centrales, ¿no? O algo objetivo. Ahora, la opción número 5 es la participación como entretenimiento o ritual, que a veces se participa porque es parte de la cultura o por pertenencias. Por ejemplo, en muchas organizaciones el asistir a ciertas reuniones es más una cuestión de mostrar la cara
que de aportar algo útil, tal vez, ¿no? Simplemente cumplir con ir, pero no realizas no das ningún aporte con respecto tal vez a la reunión que se esté, ¿no? Ahora hablaremos sobre lo que es la ambigüedad en las organizaciones. Por ejemplo, Mars y Olsen explican en el texto que muchas de las organizaciones pues funcionan dentro de altos niveles de ambigüedad, o sea que son diferentes, o sea que describen cuatro tipos principales que vamos a ver. Por ejemplo, en la primera es la ambigüedad de intenciones, que habla sobre cómo los objetivos no están claros o no son contradictorios, ¿no? Por ejemplo, si en un hospital o una empresa quiere ser rentable, pero también quiere brindar tal vez una buena atención, que sea gratuita, de buena calidad, pues en este caso se tiene que priorizar algo, que es la calidad y la atención. Ahora, por ejemplo, en la ambigüedad de compresión, a veces no se sabe con certeza cómo uno realiza una acción y que pues en base a ello pues puede afectar a los resultados. Por ejemplo, si una empresa aplica un cambio de tecnología sin saber si puede mejorar o puede retardar tal vez la productividad, pues también es una ambigüedad de comprensión, el tal vez sí o tal vez no. Ahora, en la ambigüedad del pasado es sobre cuando el pasado es difícil de interpretar o cuando no se puede manipular. Por ejemplo, tras se tenga un conflicto, tal vez un conflicto interno, pues hay diferentes departamentos que cuentan versiones distintas de lo que pasó. Tal vez el área de costura tiene una interpretación de algo o el área de tintorería tiene otra interpretación del mismo tema que están de ambas partes, pues tienen versiones distintas, ¿no? De lo que se ha pasado, de lo que ha pasado. Ahora, la ambigüedad organizacional no está claro de quién participa o cuándo o cuánto es o cuánto peso tiene, ¿no? De autoridad, tal vez. Por ejemplo, si se da que hay un mismo gerente que puede estar involucrado con todo el proyecto que se realice en una empresa o una entidad, pues muy aparte de ello, aunque esté muy involucrado con el proyecto, pero se tenga el tema de la ausencia, es decir, que no entienda el por qué realice el proyecto. Es decir, usualmente estas ambigüedades se dan en organizaciones tanto como públicas, pueden ser universidades o tal vez en algunas ONGs o empresas que son jóvenes o que son empresas cambiantes, ¿no? De las cuales pueden provocar este tema de ambigüedad. También es muy importante recalcar que el ciclo racional de decisión, pues es más que nada pues cuando las personas tienen creencias y preferencias, cuando actúan según eso, o cuando las decisiones influyen en el entorno, o el entorno tal vez retroalimenta lo que es el conocimiento, ¿no? Vamos a entender que un equipo diseña tal vez una estrategia de organización, pero que todos tengan que estar involucrados para evitar esos temas de ambigüedad. Ahora seguiremos con la siguiente parte de la exposición. En este caso abarcaremos desde la página 8 hasta la página 13. Para este primer punto tendríamos que hablar sobre las creencias al comportamiento, la atención como recurso escaso. Bueno, en teoría las personas actúan en función a sus creencias, intereses y valores, pero en la práctica los autores señalan que la atención humana, el tiempo, la energía que dedicamos a algo es limitada. Esto significa que no todas las creencias o preferencias terminan traduciéndose en acción. Por ejemplo, pongámonos en el caso de la universidad. Muchos docentes pueden estar convencidos de que se necesita una reforma curricular, sin embargo, solo unos pocos participarán activamente en los comités o discusiones. ¿Por qué? Porque quizás están ocupados
ya sea con clases, investigaciones, compromisos personales o simplemente no es su prioridad en ese momento. Esto nos lleva a una idea clave. ¿Cuál es esta idea? Que las personas no siempre participan por convicción, sino porque ya sea tienen un rol asignado o porque se espera que estén ahí. Es decir, actúan más por norma o deber que por interés genuino. Ahora bien, incluso cuando hay participación, las acciones individuales no siempre se suman para formar decisiones organizativas claras. A veces lo que parece una decisión es más bien un ritual o una instancia para expresar otras cosas, ya sea valores, lealtades, amistad, poder, entre otros. Por ejemplo, pensemos en una asamblea de una organización política donde se discute una resolución. Puede parecer que el objetivo es tomar una decisión concreta, pero en realidad muchos están ahí para mostrar cierto alineamiento con una corriente interna, reforzar su legitimidad o incluso evitar conflictos. March y Olsen lo explican muy bien. El proceso de decisión muchas veces sirve más para mantener el tejido social de la organización que para producir resultados efectivos. En la visión clásica, se espera que las decisiones organizativas generen respuestas en el entorno, pero esto también se pone en duda. Un mismo producto lanzado por una empresa puede tener éxito, pero también puede fracasar. Esto depende tanto del momento, del mercado, de la percepción del público. Otro ejemplo podría ser de que dos universidades pueden aplicar la misma reforma académica pero obtener reacciones sociales completamente diferentes. El punto aquí es que el entorno no responde de manera predecible ni proporcional. Hay factores externos, coincidencias e incluso puede ser efectos aleatorios que influyen más de lo que creemos. Es decir, la misma acción puede tener múltiples respuestas o ninguna. Finalmente, el modelo tradicional asume que las personas aprenden de las experiencias. Si algo funciona, lo repetimos. Si fracasa, cambiamos. Pero March y Olsen dicen que no siempre es así. En las organizaciones, las personas muchas veces no interpretan directamente los hechos, sino que confían en relatos de otros, en informes sesgados, en mitos institucionales o en lo que se espera socialmente que debería haber pasado. Por ejemplo, tras una crisis, una empresa puede elaborar un discurso oficial en el que se exagera una pequeña victoria y se ocultan las causas reales del problema. Quienes llegan después o quienes no estuvieron directamente involucrados aprenderán a partir de esa narrativa, pero no de los hechos. Esto nos lleva a otra conclusión importante, que sería que la interpretación de la realidad está medida por la cultura organizacional, la política interna y las redes de confianza. La segunda parte se titula Realidad, intención y necesidad. En las organizaciones solemos cometer errores al interpretar lo que ocurre. Existen tres confusiones comunes que afectan nuestra forma de analizar y entender los procesos. Estas confusiones nos hacen creer que todo está bien planeado, que los resultados siempre son intencionales y que lo que sucede era lo único posible. Por eso aquí nos presenta la primera confusión, que en resumen nos habla sobre que pensar que lo que quería que iba a pasar realmente sucede. A menudo asumimos que las cosas en la organización seguirán el curso que imaginamos. Sin embargo, cada persona interpreta los hechos de manera distinta, según su perspectiva. Esto genera ambigüedad y múltiples formas de entender lo que ocurre. Por lo tanto, la acción organizacional no es tan predecible como parece. En la segunda confusión, creemos que si algo ocurrió fue porque alguien lo planeó, pero las decisiones en una organización no siempre responden a intenciones claras. Muchas veces las acciones se toman siguiendo reglas existentes o como respuesta a factores externos, no porque necesariamente alguien lo haya querido.
Las intenciones individuales y los resultados organizacionales no siempre están directamente conectados. Además, el comportamiento de las personas en una organización está más relacionado con sus deberes y obligaciones que con sus preferencias personales. En la tercera confusión nos habla sobre que creer que lo que sucedió era lo único que podría pasar. Aquí tendemos a pensar que lo que ocurrió era inevitable. Sin embargo, muchos resultados organizacionales dependen de pequeños factores impredecibles. Otras alternativas que también pudieron haber ocurrido. Al enfocarnos solo en lo que pasó, ignoramos que el resultado fue solo una de varias posibilidades que hay. Esto afecta la manera en que investigamos. Es decir, si solo miramos los resultados y no entendemos del todo cómo fueron o pudieron haber sido los procesos. Entonces, ¿qué significa esto para las organizaciones? Estas confusiones nos muestran que no todo en una organización es lógico ni planificado. Para estudiar correctamente estos contextos, necesitamos metodologías más flexibles que conozcan la incertidumbre, la influencia de interpretaciones individuales y la existencia de múltiples caminos posibles. No podemos suponer que las decisiones son siempre racionales o intencionales. Entonces, lo que no pasó, pero que pudo haber pasado, también es clave para comprender las dinámicas reales en las organizaciones. Finalmente, en lo que respecta a las conclusiones de esta lectura, nos habla acerca de las nuevas perspectivas para comprender las organizaciones, tomando en cuenta todo lo anterior. Aunque se suele ver que los participantes, como tomadores de decisiones racionales, en realidad operan en un entorno complejo, cambiante y con poco control, entonces las decisiones no siempre siguen un orden lógico, ya que muchos factores externos influyen en el comportamiento organizacional. Para comprender mejor estas dinámicas se proponen tres enfoques teóricos. Primero, la teoría contextual de la elección, que considera el entorno y el momento en que ocurren los hechos. Segundo, la teoría de la atención organizativa, que analice cómo y dónde se enfoca la atención de los participantes. Y por último, la teoría del aprendizaje de la ambigüedad, que estudie cómo se aprende y se adapta una organización cuando no todo es claro ni predecible.